Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me da gusto regresar a los martes de la Academia de Ingeniería que iniciamos durante mi gestión de la presidencia y que afortunadamente llevamos ya una continuidad interesante y que creo que se han convertido en un foro interesante para la Academia. Eh, bueno, los que no me conocen, la mayoría me conocen, soy Luis Álvarez y Casa, investigador del Instituto de Ingeniería, y voy a hacer la presentación de unos proyectos que elaboramos para la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, la SECTEI de la Ciudad de México, que empezaron al final de la gestión de Pepe Albarrán y que siguieron más adelante en mi gestión. De hecho, el último de ellos acabamos de cerrarlo hace muy poco. La intención es, digamos, proporcionarle información a los miembros de la academia y al público en general que nos acompaña en esta sesión de qué hicimos en nuestra colaboración con la SECTEI. En la SECTEI tuvimos tres proyectos. El primer proyecto cuyo responsable fue el maestro Guillermo Medina. Era un proyecto que tenía como meta transmitir datos a través de un canal de televisión. Para eso se utilizaron la señal del canal 22, que está en el 21. Cerro El Chiquihuite, 21, perdón, disculpa, sí, me equivoqué, del canal 21 y que está en el Cerro El Chiquihuite y se logró exitosamente transmitir simultáneamente la imagen de televisión y un canal de datos con la intención de que la transmisión de datos que ocurre en paralelo con la transmisión de la señal de televisión sirviera como una forma para apoyar iniciativas de educación a distancia. Ese fue el primer proyecto que iniciamos con la SECTE, estuvo todo el tiempo bajo la conducción de Guillermo Medina como responsable técnico, también fue el responsable administrativo, y que terminamos exitosamente. Eso es lo que está apareciendo ahí. Como ven, básicamente estamos ahorita con la intención, no se ha concretado, pero a ver si se puede replicar la experiencia en la nueva asignación de frecuencias que se hizo para TV UNAM y se han estado haciendo gestiones con el doctor Héctor Benítez, el director general de Tecnologías de la Información y Comunicación del UNAM. Parece que el UNAM tiene interés en replicar esta experiencia. Les escribirá más adelante ya Guillermo, que está a cargo de este proyecto, los pormenores del proyecto. El segundo proyecto que desarrollamos con la SECTEI fue un proyecto que estuvo en su tramo final bajo responsabilidad de Guillermo Estrada y consistía en ayudar a la SECTEI a desarrollar una oficina de transferencia de tecnología. El director de innovación tecnológica de la SECTEI era el doctor Bernardo Rosas, y la encomienda que le dio a la academia fue auxiliarlo en la especificación y en el diseño de una oficina de transferencia de tecnología que cumpliera con estándares internacionales. El tema era un tema muy interesante, pero además tenía una doble particularidad porque además de ser interesante, como el doctor Bernardo Rosas es experto en esos temas, era un cliente muy exigente. Y entonces tuvimos que hacer un esfuerzo interesante e importante para conseguir que el alcance de ese proyecto pudiera tener realmente la profundidad y la amplitud que esperaba de ello a la SECTEI. El tercer proyecto fue el proyecto de la Semana de Innovación Tecnológica. Este proyecto originalmente pretendía replicar una experiencia que había tenido ya la SECTEI en una semana que llamaban Semana de Innovación. Era un evento presencial que se llevó a cabo en distintos foros, pero que en particular estuvo originalmente pensado para llevarse a cabo en la unidad de congresos y exposiciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lamentablemente, en este caso, nos tocó justo la transición de la pandemia y los recursos con los cuales se podía arrancar el proyecto aterrizaron en la academia en marzo, básicamente en marzo de 2020, ya con la declaración de la emergencia sanitaria prácticamente encima. Y entonces tuvimos el reto de cambiar radicalmente el formato de la Semana de Innovación. Y lo que le propusimos a la SECTEI fue ya no hacer una semana presencial, porque era muy difícil, sino hacer dos cosas. En primer lugar, documentar
todos los proyectos de innovación que tenía la SECTEI, que era un número muy importante, acabamos documentando más de 90 proyectos, y presentar estos proyectos en un congreso virtual, en donde se tenía un formato híbrido. En el formato híbrido participaban, digamos, se tenían pregrabados a los responsables de los proyectos que hablaban de la experiencia en su proyecto particular sobre los aspectos de innovación que cada uno de ellos tenía, pero después se dejaron abiertas durante la sesión del Congreso Virtual mesas de preguntas para que los autores de los proyectos pudieran responder en vivo las cosas. El proyecto por circunstancias de burocracia se fue posponiendo y la implementación de la semana la llevamos a cabo pues prácticamente hace poco menos de un año y ese es el último proyecto que cerramos. Realmente pudimos conseguir crear para la SECTEI un repositorio muy importante de los proyectos de innovación tecnológico. La responsable de ese proyecto fue la doctora María Vicario, que está presente aquí. Entonces, pues estos proyectos no se habían presentado pues, públicamente en foros de la academia y los que participamos de alguna manera en ellos, ahí me tocó participar como presidente y además establecí un compromiso personal con la doctora Rosaura Ruiz, a la sazón la secretaria de SECTEI, para vigilar y para supervisar el buen curso y la finalización de los proyectos que afortunadamente ya se dio. Entonces, esta sesión le sugerimos al presidente de la academia, el maestro Alberto Lepe, la posibilidad de difundir la naturaleza, los alcances y el objetivo de los tres proyectos y para permitir que se conozcan dentro de la comunidad de la academia y por supuesto para responder todas sus dudas. Pasado esto, Guillermo, pues le daríamos la palabra al primer proyecto, es el que tú fuiste responsable, para que Quería yo, empieces, para que empieces por favor a explicar qué fue lo que hicimos. Y pues muy buenas tardes a todos. claro que sí, por supuesto. Primero, pues gracias Luis por la presentación y la explicación. En efecto, los tres proyectos fueron afectados por la pandemia, nos costó mucho trabajo poderlos llevar a cabo. Pues, todo el mundo lo padecimos, estamos hablando que se iniciaron en el 19, entonces esto es difusión de datos al sector educativo a través de televisión digital por el sistema ATCS en Canal 21. Demostrar operativamente el sistema unidireccional de difusión de datos. Esto es un broadcast a, a través de la televisión, en este caso Canal 21, que ya es televisión digital y que trabaja en el sistema de multiprogramación. La ventaja que tiene ahí es que podemos incorporar datos en algún segmento. No fue posible tener mucho espacio porque ya tenía el canal 21.1 y 21.2 ocupando prácticamente todo el tramo de transmisión. Sin embargo, sí lo pudimos llevar a cabo y hacer todas las pruebas que era lo que estábamos buscando. La meta número uno, implementar en la caseta de transmisión de Canal 21 en el Chiquihuite la infraestructura para enviar datos adicionales como un canal de multiprogramación sin ampliar el ancho de banda ni afectar la calidad de la señal. Y la meta dos, equipar al menos 10 instituciones con infraestructura para recibir, almacenar y distribuir los contenidos educativos, utilizando sus redes inteligentes para esto. Instalamos pequeños módems de recepción con antenas Yagi, en donde bajamos la señal directamente de ese módem a las computadoras y ahí cargábamos los contenidos que habían sido enviados. Este fue el programa que habíamos planteado inicialmente, obviamente lo ven ustedes, empezó la pandemia, como dice Luis, alrededor de marzo, y eso nos paró de cabeza, no podíamos entrar a las instituciones, con dificultades entrábamos a Canal 21. Pero sin embargo, lo extendimos y pudimos terminar ya para eh, eh, el año 21, coincidentemente también. Entonces, ¿qué fue lo que buscábamos? Integrar el sistema de Datacast en la infraestructura del Canal 21 para transmitir contenidos adicionales. ¿Qué hacíamos? Incorporar un códec que se conectaba al multiplexor
a la salida de el transmisor del canal 21, hicimos todas las instalaciones y conexiones para poder transmitir estos contenidos adicionales que eran datos. Datos en multicast. ¿A quienes se los estábamos transmitiendo inicialmente? A Los Pilares, que era uno de los programas del gobierno de la Ciudad de México, y estos se seleccionaron para recibir los contenidos a través del sistema de recepción y distribuirlo en sus redes sociales y guardarlo y grabarlo. Esta tecnología pues, permite una conexión de datos de 4.5 megabits por segundo, que no es mucho, pero cuando lo hacemos en broadcast, en multicast, y lo enviamos a todas las sedes alrededor del área de cobertura, que en este caso desde el Chiquihuite era todo el Valle de México. La idea es, con una sola transmisora podemos llegar a todas las escuelas. Nuestro objetivo era probarlo, pero esto funciona básicamente para educación básica. Los contenidos en educación básica, las primarias y secundarias, son cientos de miles y los alumnos millones. Con esos contenidos a esa velocidad nosotros podemos cargar los servidores locales y sustituir, en el caso de que no haya comunicación de internet, nosotros podemos cargar los servidores locales con la programación que se tenga que transmitir a través de internet. Lo transmitimos mejor por este medio. La implementación, bueno, montar el transmisor en canal 21, conectarlo al transmisor que está en Colonia del Valle, del propio canal, transmitirlo por microondas al canal 21 y de ahí a la transmisora en el Chiquihuite. Tuvimos que hacer la implementación en 15 pilares para la cobertura de la señal y capacitar al personal de Canal 21 para poder y administrar la red. ¿Cuáles son los beneficios? La distribución eficiente de contenidos sin necesidad de Internet. Tener una estabilidad para futuras expansiones y reubicaciones, y la flexibilidad de enviar distintos tipos de archivos. Como se envían en paquetes de datos, pueden ir en PDF, imágenes, videos o cualquier tipo de contenido, que es lo que nos interesa cargar en las escuelas. El proyecto se considera exitoso al verificar la correcta instalación y operatividad de los 15 servicios, cosa que se hizo, como vamos a ver adelante. Los impactos: una optimización tecnológica, que es un mayor conocimiento sobre el uso de Datacast en la televisión digital. Este sistema lo venimos estudiando desde hace, no sé, unos 15 años. Eh, eh, con tanto en Estados Unidos como en Japón, para poder hacer este tipo de cosas. En Estados Unidos lo han instalado en varios lugares y les está funcionando con éxito. La cobertura válida es la determinación precisa en el alcance de la señal de canal 21. En Los Pilares el problema es que no tenía todavía suficiente potencia el canal 21 para llegar con la calidad suficiente a toda la zona metropolitana, cosa que ya tiene. Es un aprovechamiento del ancho de banda. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos buscando es, en ese mismo ancho de banda, que son los 6 megahertz de cualquier televisión convertidos a 19.2 megabits, utilizar cuando menos, en este caso estábamos buscando utilizar de 2 a 3 megas para transmitir datos, cosa que no fue totalmente posible porque nos dejaron un ancho de banda de 1.5 megas nada más para hacerlo. Reducción y costos. ¿Por qué? Nosotros, al poder difundir la señal de difusión, esta frecuencia ya está pagada, no hay que hacer ninguna otra gasto o más que el de la señal de televisión. Por eso lo estamos pensando también para algunas estaciones, como puede ser lo que mencionó Luis en la UNAM, aprovechando que ya tiene una nueva frecuencia con una mucho mayor cobertura y mayor potencia, o utilizar en algunas zonas que pueda ser manejado. Hicimos una visita a Michoacán para ver el sistema michoacano y empezamos ya pláticas
En esto ya nos está ayudando el maestro Diodoro Guerra, porque fue secretario de Educación en esa zona y está buscando ver si podemos hacer ya una instalación operativa, dado que como se quedaron con los cambios que hubo muchas escuelas sin internet, esto nos podría venir a solucionar el cómo llegar con información hasta ese punto. Entonces también estamos buscando expansión del modelo, como les digo, a otras ciudades de la ciudad, a otras dependencias de la Ciudad de México, o enviarlo a otros estados en donde pueda ser aprovechado. La organización, bueno, fue la Academia de Ingeniería en colaboración con ADIAT. En este proyecto había el respaldo del SECTEI, que también estuvieron trabajando con nosotros, y la gente del Canal 21, por supuesto. Un responsable técnico, que es su servidor, un estado administrativo, que es de la propia academia, un supervisor de parte de la empresa que nos proporcionó los equipos, y dos personas que tuvimos que contratar para que nos ayudaran en las instalaciones y las pruebas. El costo total fue de $1,000,000. Aquí está el desglose. Todo esto ya fue entregado a través de una auditoría a Sectel, y ya nos entregaron la carta finiquito. Los 3 proyectos ya están terminados, y lo que estábamos viendo es los usuarios potenciales. Yo sigo pensando que la parte de educación básica es la primaria, pero las dependencias de salud también, porque al enviar estas señales a los centros de salud, a los hospitales, se puede mantener en tiempo real, sin mayor costo, nada más con los equipos receptores, toda la información que se puede enviar a cada uno de ellos, dependencias de cultura, de turismo y actualización de contenidos en reproductores de contenidos del servicio público, como puede ser el metro, Metrobús y demás. Aquí nomás les estoy presentando qué es los pasos que hicimos. Como sí dice Luis, no pudimos volver a empezar sino hasta avanzado el 2020, dado que teníamos cerrados casi todas las instalaciones de escuelas, y el propio Canal 21 nos dificultaba mucho asistir para hacer las pruebas. Entonces, fuimos avanzando, tanto con el personal de nosotros como con el contratado, y hicimos los reportes cada mes hasta que concluimos nuestros último reporte. Se impartió el refuerzo en la capacitación al usuario final, se realizaron todas las pruebas de envío y recepción de contenidos con el fin de conocer más cerca del comportamiento de los diferentes contenidos. Se probó la recepción de los contenidos en diferentes puntos de la Ciudad de México, y se cumplieron las metas finales, como era la entregar el sistema para la operación del usuario final. Como les digo, se dejó instalado el Canal 21, que no lo está usando. Entonces ya hablamos con ellos, y lo que vamos a ver es, como pasa a ser este equipo que ya se terminó y ya nos entregaron la carta finiquito, la academia puede tomar posesión de esos equipos, recogerlos del Chiquihuite, pero el chiste es recogerlos cuando tengamos algún punto definido de destino, que puede ser o TV UNAM, o puede ser, por ejemplo, una de Michoacán o de algún otro lado que ya esté lista para recibir el equipo, e iniciemos ya un servicio ya continuo y operativo. Entonces, que esto no se quede nada más en una lata o en un reporte, sino esto ya puede ser el inicio de cómo hacer un proyecto donde sustituimos ciertas capacidades que fueron retiradas al retirar los sistemas de acceso a Internet en escuelas primarias. Eso es todo. Gracias. Muy bien, pues pasaríamos entonces al siguiente proyecto, que es el proyecto de la Oficina de Transferencia Tecnológica, la OTT de SECTEI, que va a explicarnos Guillermo Estrada. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, doctor, y buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla.
¿Me pueden decir si la ven la pantalla ya, por favor? Ya la Perfecto. vemos. Ok, muchas gracias. Ujú. Déjenme ver aquí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues efectivamente, otro de los proyectos que la academia desarrolló en conjunto con SECTEI fue relacionado a apoyar la creación de una oficina de transferencia de tecnología que facilitara justamente el traslado de los resultados de la investigación y desarrollo del sector académico hacia el sector productivo, al sector social o incluso al sector gubernamental de la Ciudad de México para resolver problemáticas muy específicas y que fueran catalogadas como críticas para el gobierno de la Ciudad de México. Este proyecto sobre la creación de la Oficina de Transferencia y Escalamiento Tecnológico como justificación tuvo... La justificación es la siguiente y el contexto. La principal justificación del proyecto es que no es nuevo, no era nuevo en ese momento tampoco, que siempre ha sido un reto la vinculación academia-industria, ¿no? Siempre hemos hablado desde hace bastantes años sobre tender estos puentes que permitan la vinculación academia-industria, que los resultados de los proyectos académicos lleguen al sector empresarial o al sector social o al sector gubernamental. Entonces, ECTEI, haciendo un esfuerzo, queriendo hacer un esfuerzo para impulsar o detonar más y mejores proyectos vinculados, es que le pidió a la academia realizar este proyecto. Entonces, esa fue la justificación, ¿no? Potenciar esta vinculación academia-industria. Y yo agregaría, porque esto se fue dando, como lo comentaba también mi tocayo Memo Medina, nos agarró la pandemia ya en el desarrollo del proyecto. Y fíjense que en el desarrollo del mismo, la pandemia se transformó per se en otra justificación para continuar con el proyecto. Y ahora voy a explicar por qué esto sumó al proyecto un reto adicional y además una utilidad adicional. Porque obviamente al haber escasez de muchas cosas, dispositivos médicos, evidentemente las vacunas, termómetros, oxímetros y un montón de cosas, este proyecto, el doctor Bernardo Rosas nos retó, nos invitó a darle un empujón para ver si podíamos contribuir de alguna manera, a poner un grano de arena con este proyecto de transferencia de tecnología para ver si pudiéramos incidir en algún tema en respecto de la pandemia. Entonces la justificación fue esta, ¿no? El potenciar la vinculación academia-industria y facilitar ese traslado de los resultados de la investigación. ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto? Bueno, el proyecto tenía como objetivos principales crear e iniciar las operaciones de una oficina de transferencia y escalamiento tecnológico, aprovechando las capacidades de la Academia de Ingeniería y aprovechando las capacidades de la SECTEI. La intención del doctor Bernardo Rosas, que siempre tuvo una visión también vanguardista, quería aprovechar mucho la experiencia que tuvo en Inglaterra, es que la SECTEI mantuviera un área dedicada específicamente a impulsar la transferencia de tecnología. Y bueno, ese fue el primer objetivo, crear la oficina y hacer lo posible porque operara, no nada más crear los manuales de operación y organigramas, sino que pudiera nacer a la realidad y empezar a operar, porque todo era urgente y más por el tema de la pandemia que acabo de comentar. El segundo objetivo fue apoyar, que pudiera iniciar operaciones la oficina y que pudiésemos apoyar directamente algunos proyectos que se desarrollaban en la academia y que tenían por objetivo ser transferidos. Aquí me detengo un momento. La SECTEI, durante su gestión, y particularmente la del doctor Bernardo Rosas, apoyó económicamente varios proyectos académicos en la UNAM, en sus diferentes institutos, apoyó proyectos en el TEC de Monterrey, apoyó al Instituto Politécnico Nacional, al Tecnológico Nacional de México, y entonces decía, bueno, si yo apoyé con recursos a desarrollar proyectos de investigación y desarrollo, vamos a hacer un esfuerzo que la oficina de transferencia pueda entrar en armonía, en coordinación con ellos y ver si puede potenciar o detonar que de manera más pronta estos proyectos que ya apoyé de investigación y desarrollo, algunos de ellos estén en condiciones de poderse transferir y convertirse en soluciones para problemáticas de la Ciudad de México. Esa era la conexión, proyectos apoyados previamente por SECTEI y entrar a ayudarlos a ser transferidos.
Ese fue el segundo objetivo, apoyar estos proyectos que SECTEI tenía catalogados como prioritarios. Y finalmente la SECTEI nos dijo, bueno, si vamos a crear la oficina, vamos a apoyar proyectos, nos interesa crear un modelo. O sea, un modelo de transferencia de tecnología de la Ciudad de México, de SECTEI, que nos dé una pequeña guía que sea referencia para que no estemos en cada proceso de transferencia, nos estemos inventando actividades y modelos y guías y podamos tener una referencia que si bien no debe ser la única, pero que sí nos dé una guía de por dónde y cómo podemos estar haciendo la transferencia tecnológica de los proyectos. Entonces ahí tenemos la creación de la oficina, el apoyo de proyectos y la creación de un modelo que fuera una guía de acción. Esos fueron los objetivos. Esos objetivos ya se desglosan en actividades y el alcance. Y bueno, la verdad es que con el equipo que se integró y bajo la coordinación me apoyó mucho mi tocayo Memo Medina coordinándonos, también el responsable técnico, el doctor Icaza, y con la experiencia de la academia, se desarrolló, las actividades puntuales fueron desarrollar un plan estratégico para la creación de la Oficina de Transferencia de Tecnología, un manual de operación, desde luego con todo el desglose, despliegue de procedimientos, estructura, funciones, etcétera, objetivos, visión, misión, etcétera. También se trabajó en coordinación con SECTEI para integrar un catálogo de necesidades prioritarias de la Ciudad de México en términos de tecnología que pudieran atenderse con el trabajo de la oficina. Por supuesto, desarrollamos el modelo, que lo voy a mostrar al final de la presentación. Y bueno, voy a mostrar ya la imagen simplificada del modelo. Es muy gráfica, pero el modelo es un estudio académico, por supuesto, con un enfoque también teórico-práctico de las mejores prácticas internacionales en la creación de oficinas de transferencia de tecnología. Entonces, es un documento muy extenso, muy rico, sobre el proceso de transferencia, sus justificaciones, modelos internacionales, mejores prácticas en Europa, en Estados Unidos, el Oriente, etcétera. Es un documento que la verdad no tiene desperdicio por sí mismo. Fue toda la justificación para poder proponer un modelo, digamos, de vanguardia y que también se adaptara a las necesidades de la Ciudad de México. Además del modelo, se desarrolló, si íbamos a ayudar a los proyectos a transferirse, teníamos que crear una metodología para evaluar la factibilidad, es decir, un proyecto que está, digamos, arrancando en investigación básica, que a lo mejor tiene un nivel de madurez cercano al 1, al 2, con el famoso método TRL, difícilmente va a ser susceptible de transferirse porque está en una etapa muy temprana. Entonces teníamos que clasificar los proyectos académicos, hacerles una evaluación de factibilidad en diferentes ángulos. Por supuesto, uno de ellos fue la madurez tecnológica y entonces decir, estos proyectos están en muy tempranas etapas, no es factible. Esto sí, y así hicimos una clasificación de los proyectos, hicimos una metodología, les aplicamos la metodología para evaluar su factibilidad, se clasificaron y entonces sí, tuvimos una lista de proyectos potenciales sobre los cuales pudimos trabajar para obviamente eficientar los recursos, los esfuerzos y lograr un mayor impacto. Ya que se hizo el catálogo de proyectos y ya que teníamos los proyectos identificados, entramos a hacer un acompañamiento con los investigadores, fuimos a los centros de investigación, trabajamos con los equipos de investigación y desarrollo de las distintas instituciones académicas y desarrollamos en conjunto con ellos un plan de comercialización, es decir, cuál es la manera más efectiva, más adecuada, más ágil de que el resultado de este trabajo de investigación y desarrollo se transforme en una solución, se empaquete en una solución tecnológica y pueda llegar más adecuadamente y más eficazmente a atender una problemática de la Ciudad de México. Entonces fue un trabajo importante que se había afectado por la pandemia, como bien dijo Memo, pero creo que con el equipo de trabajo y con la experiencia de la academia se logró un ejercicio muy valioso en estos temas. Ahora, hablemos, eso fue lo que implicó los objetivos, justificaciones y el trabajo del alcance. ¿Qué se logró al final del proyecto? ¿Cuáles fueron los impactos? Pues miren, muy interesante. Cuando la pandemia entró y nos pegó con todo, la encomienda fue, vamos a priorizar
proyectos en los que podamos incidir y que tienen que ver con contraatacar o contrarrestar la pandemia. De manera tal que buscamos que este ejercicio fuera útil, o sea, con una base académica sólida en sus conceptos y en sus definiciones iniciales, pero que tuviese un impacto real en la vida de la Ciudad de México y obviamente dirigida mucho a la pandemia. Entonces, realizamos la evaluación de factibilidad y pertinencia. Primero fue un grupo de 100 proyectos que tenía Sectei y después nos quedamos en un universo de 11 que eran como urgentes y prioritarios. Estos proyectos se encontraban fundamentalmente en la UNAM, la mayor parte de ellos fue en la UNAM, por el tema que estaban tratando, por la pertinencia, por la relación que tenían con el tema de pandemia, otros tantos en el TEC de Monterrey, algunos en el Politécnico Nacional y algunos menos en el Tecnológico Nacional de México. Después de hacer la intervención, la mentoría, el coaching, el trabajo de planeación, las estrategias de comercialización, se logró trabajar en los siguientes proyectos que lideró la UNAM. Por ejemplo, el tema de el desarrollo de mascarillas N95, que se logró desarrollar las mascarillas que lograron llegar a ser utilizadas durante la pandemia, que son de las cosas que más nos pedía el doctor Bernardo Sectei, y que los tiempos, la verdad, estaban muy apretados, pero se logró con el esfuerzo del equipo de la academia, el equipo de los investigadores y de Sectei. Se logró un convenio con la empresa Adfil, Sectei y la UNAM, fundamentalmente el Instituto de Materiales y algunas otras, y se logró montar una planta de manufactura con el equipo de investigación, con el equipo de la empresa que se dedicaba a desarrollar otro tipo de materiales, y se logró iniciar la manufactura de un buen número de mascarillas N95. Se lograron obtener certificaciones, porque ustedes saben que los productos, sobre todo temas médicos, se tienen que obtener permisos y certificaciones. Se logró hacer todo eso y se llegó a poder donar un buen paquete de mascarillas a varios hospitales. En el tema de hisopos, ¿no? El tema para tomar las muestras también era un problema importante. Este se desarrolló con la UNAM y el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT. Se logró hacer unos buenos prototipos de hisopos, tanto para infantes como para adultos. Se logró hacer esta vinculación con la empresa Trocar y Hades para hacer el desarrollo de los prototipos y después ya montar la planta de manufactura y hacerlos en serie. Otro proyecto importante que se lograron convenios de colaboración fue con Termopares, Sectei y el Instituto de Cancerología, porque se necesitaba tener este tipo de congeladoras o que mantuvieran la temperatura muy baja, constante, para mantener las vacunas en la temperatura adecuada en los centros de vacunación que se estaban montando en aquel momento. Entonces desarrollaron esos tipos de termómetros que mantenían la indicación de la temperatura y mandaban alertas cuando había variaciones, porque era importante mantenerlas constantes. Y dentro de esta estrategia de comercialización para los proyectos también hubo otros sobre un proyecto para el recubrimiento en procesos de maquinado, que también hizo la UNAM. Una empresa sobre temas de radiofrecuencia desarrolló un sistema con tarjetas, se leían como tipo códigos QR y se podían leer de manera remota para hacer un inventario en áreas donde tenían inventario de materiales, materias primas y productos. El tema de los hisopos lo repetimos aquí porque trascendió muchísimo. Hablamos con el director general del Hospital Infantil de México, el doctor Nieto. Le encantaron los hisopos que desarrolló la UNAM y logramos que hicieran las pruebas finales de funcionalidad en los laboratorios del instituto, porque es un instituto nacional. Se aprobaron las pruebas y se continuó después con un contrato para la compra de los hisopos por la carencia que tenían para tomar las muestras, ¿no? Entonces también fue un proyecto bastante exitoso. Entonces, bueno, esto fue, reiterando un poco, porque estoy ya terminando la presentación, lograr crear la oficina, poder intervenir los proyectos para llevarlos del mundo académico a la aplicación específicamente en términos de apoyar la atención de la pandemia y, bueno, ayudar a los hospitales, centros de salud de la Ciudad de México. Y finalmente, dejarle a la Sectei un modelo que es el que están viendo en pantalla, con diferentes procesos. Hay un documento muy extenso que describe el modelo de transferencia de tecnología, cada uno de los procesos que son los círculos que ven en pantalla, qué actividades implica, quién lo desarrolla, cuáles son los entregables que arroja, cómo se conecta con el siguiente proceso, si hay iteraciones,
La verdad, da una guía muy clara para los profesionales de la transferencia de tecnología, para los gestores tecnológicos, de cómo llevar los proyectos desde el mundo académico hacia el mundo industrial, social o del mundo de la vida pública, de las agencias públicas del gobierno de la Ciudad de México. Este modelo fue sujeto de propiedad intelectual, se inscribió en el registro de derechos de autor, fue de SECTEI porque fue el convenio que así se pactó, pero desde luego tiene la Academia de Ingeniería toda la libertad y la autorización, aunque la propiedad intelectual sea de SECTEI porque se pactó así en el convenio originalmente, pero con la autorización expresa de que la Academia de Ingeniería y sus miembros pueden hacer uso de esta información sin ninguna restricción, obviamente para continuar y promover estos fines de el impulso de la vinculación y la transferencia de tecnología entre organizaciones académicas y del sector público, empresarial o social. Entonces, bueno, yo aquí terminaría. Desde luego tenemos mucha más información, la ponemos a disponibilidad de los miembros de la academia a través del maestro Guillermo Medina, que tiene la información y por supuesto en coordinación conmigo, y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muy bien, pues pasaríamos entonces ahorita al tercer proyecto, que es el que presentará la doctora Marina Vicario. Adelante, Marina, por favor. Gracias. Si me ayudan dejando de compartir o a ver si lo agarran. Por favor, Guillermo. Sí, estoy aquí en... Ya, Ya, ya. ¿Ya? Listo. No, ya regresaste. ya Volviste regresé. a compartir. A ver, ahí Ya, está. ahora ahí está ya, sí. Gracias. A ver, sí, ya lo logramos. Parece que sí. Estoy compartiéndoles y voy a ejecutarla. ¿Ya la ven? Sí, Bueno, pues igual que mis compañeros, a mí me toca hablarles de un proyecto que fue fascinante. Yo creo que es un complemento perfecto para lo que presentó Guillermo Estrada, que tiene que ver con mostrar lo que en 4 años nuestra Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, pues financió en estos más de 100 proyectos que administró y que sin duda representan hoy día pues parte de lo que son las bases de la red ECOS, que ahora se escaló a nivel nacional en nuestra agenda de ciencia, tecnología y humanidades. Y bueno, pues ahí debo decirles que yo me incorporo al proyecto a partir del efecto de la pandemia, es decir, teníamos otro presidente, ¿no? Y teníamos también otro responsable técnico para llevar a cabo la Semana de la Innovación como tradicionalmente se hacía en nuestra Ciudad de México en forma presencial, por cierto, en la UNAM, en este centro de seminarios de la UNAM. Y cuando yo me incorporo, la solicitud que me hacen es que la virtualice el modelo para que podamos operarlo, lo cual es para mí también muy alentador porque veníamos trabajando en otra asociación hermana, modelos de operación de nuestro seminario, nuestro encuentro anual de esta manera, así que relativamente era asequible en términos logísticos de manera ágil. En la semana tenía desde el principio, y ahí es muy interesante porque cuando se hace un convenio modificatorio ya con mi participación, no se modifica el objetivo. En todo momento tuvo que ver con este encuentro multidisciplinario, interinstitucional, intersectorial, de todos estos actores de lo tecnológico y de los procesos de transformación de nuestra ciudad, que se sigue denominando como antaño Semana de la Innovación y que también mantiene este espíritu de difundir, de divulgar, de generar promover más este uso y aprovechamiento de lo tecnocientífico o lo sociotecnocientífico que en la ciudad sabemos hacer los que nos dedicamos a la ciencia y a la tecnología o a las humanidades. En ese espíritu, pues entonces, finalmente estamos hablando de que inaugura nuestra actual secretaria de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Entonces, la responsable de esta Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología abre esta Semana de la Innovación. Y esto pues, es muy Se está oyendo mal, Marina. porque si ustedes hacen todos nosotros, pues ustedes van a escuchar que, perdón, Que se estaba oyendo se me mal. cortó el internet, ya ven. Sí, ya está Ok, bien ahora, ya. gracias. Está bien, voy a estar atenta por si baja la señal del internet, me disculpan. Entonces les decía que pues finalmente logramos este inicio de la semana. Nosotros empezamos a matricular asistentes en este preregistro desde el 12 de febrero. La UNAM fue fundamental en todo el ejercicio de la semana. Hospedó DGTIC nos hospedó el sitio que soportó y tuvimos pues acceso también a una zona como de expositores, que es una especie de espacio de exhibición tecnológica donde podíamos interactuar con los creadores de estos artefactos tecnológicos. También había simultáneamente en forma híbrida una sede presencial en lo que nosotros conocemos como el CIDID de Vallejo I. Ahí de hecho fue la inauguración, la exhibición y algunos otros proyectos se exhibieron durante ese periodo. Bueno, pues como les decía, es una semana de trabajo y más o menos el programa estuvo de esta manera, pues iniciamos con la inauguración, las conferencias magistrales. Nosotros teníamos 3 salas simultáneas y estas salas estaban cuando teníamos magistrales, no había una transmisión de los proyectos, pero todos los proyectos y las magistrales estaban de alguna manera inmediatamente del horario que les tocaba presentarse, quedaban disponibles para todos los que querían volverlas a ver o se las habían perdido. Y entonces, bueno, ya por día habíamos definido, de acuerdo a la red ECOS, algunas temáticas. Por ejemplo, este primer día, los temas de medio ambiente y de ciudades inteligentes. El segundo día teníamos todo este tema de tecnologías para la salud. Ya para el tercer día entrábamos al tema de economía circular y ya casi para terminar la semana estábamos trabajando estos temas de electromovilidad, volvíamos también con este tema de medio ambiente, agua, y también lo que se había hecho en proyectos del propio Vallejo. Y cerramos con estos temas de innovación abierta, más temas de Vallejo y pues la clausura con el cierre, con el recuento de resultados. Fueron más de 100 trabajos los que están allí grabados, ahora que vean los videos, pero particularmente tuvimos en forma simultánea 90 conferencias, teníamos 2 paneles de expertos en estos otros temas y pues a nosotros nos marcaron una serie de entregables que cumplimos con cada uno de ellos, este plan de ejecución, este programa de conferencias y de talleres, este directorio de cápsulas, de expositores, el sitio web del evento, todo lo que fueron las cápsulas de promoción del evento y así hasta una obra editorial. Tenemos un ebook que tiene embebidos todos los videos. Yo quiero detenerme aquí un momento y ya que está Luis Álvarez y Casa presente, volver a agradecerle, Luis, toda la generosidad de tu parte y de nuestra casa de estudios, la magnífica Universidad Nacional Autónoma de México, porque toda esta infraestructura de televisión educativa la pusieron a disposición de la Academia de Ingeniería de México. Y vean este set extraordinario que estuvimos usando con todo un equipo de producción que ustedes saben de alta calidad también. Y esto yo les quiero decir, cuando recibo el proyecto, pues ya estábamos hablando no del 1,000,000 de pesos, sino de 700,000 pesos. Y por supuesto que
contar con más de 100 videos y algunos de ellos grabados con altísima calidad, como estas mesas de discusión, con personajes importantes, que ahorita haremos ese recuento también, pues fueron unos costos que por supuesto se suman al proyecto y que quizás pues tenemos que visibilizar y valorar en toda su extensión. Muchas gracias, Luis, por ello. Entre estos perfiles magistrales, pues tuvimos a nuestra secretaria de Riesgos de Protección Civil, a nuestro secretario de Desarrollo Económico, algunos empresarios como esta empresa de Tecugo, en fin, de CIRES, a este panel de economía circular con la presencia de la UNAM, del Politécnico y de la UAM. Tuvimos también por parte de la Academia de Ingeniería tanto al doctor Álvarez y Casa como a Guillermo Medina, y también a la directora del Instituto de Ingeniería y a nuestro querido doctor Arturo Molina Gutiérrez del TEC de Monterrey. Todos estos videos están disponibles en YouTube. Les digo, son más de 100. Están aquí en esta dirección de Semana de la Innovación, y fue un trabajo titánico poderlos producir. También aquí yo hago público el apoyo de Alejandra Filippini Moya, que fue un pilar para poder dialogar con los investigadores, porque pues somos personas a veces menos fáciles en cuanto a nuestras agendas, en cuanto a nuestras personalidades incluso, y poder estar haciendo esta labor de obtención de información, preparación, en fin, creo que estas horas que cada equipo de trabajo de los proyectos sumó para poder tener este repositorio audiovisual es valiosísimo para la ciudad y hoy día para el proyecto de Ciencia, Tecnología y Humanidades de nuestra nación. Algunas áreas temáticas que ustedes van a ver, pues son estas que estuve leyendo en los temas del programa de los tres auditorios virtuales, y la presencia, los sellos institucionales que ustedes están observando, que por supuesto algunos de nosotros nos sentimos muy orgullosos. Estuvimos entonces en ese momento con un registro de cerca de 1,500 usuarios, y estuvieron pues también los registros de los propios actores de los videos. Como les digo, cerramos con este libro digital que tiene todos estos videos también incorporados y que está en proceso de registro de ISBN. Y pues eso de mi parte sería todo. Creo que hay un trabajo ahí que puede ser explotado por varios investigadores en cada una de las áreas temáticas que están ustedes, que observaron que están en el programa, y creo que podemos seguir bebiendo de esta labor. Muchas gracias. Gracias, Marina. Pues no sé lo que abrimos es ahora el micrófono para que no se quieren hacer pregunta a cualquiera de los expositores le puedan hacer. No sé si alguien de los asistentes quisiera intervenir o participar. No veo manos levantadas. Ya levantó Carlos Merchán su mano virtual. Carlos, por favor, si puedes participar. Con todo gusto. Pues más que hacerles una pregunta, más bien es una felicitación, porque yo considero de que esta labor que se ha hecho con estos trabajos nos muestran cómo nuestra academia tiene y puede participar activamente con los gobiernos, tanto en este caso que fue con el gobierno de la Ciudad de México, como con el gobierno federal y con los gobiernos de las diferentes entidades estatales. Y que esto nos muestra cómo nos podemos involucrar y realmente tenemos una actividad participativa activa de parte de la academia. Y en ese sentido, mi más agradecimiento para ustedes, Luis, que yo observé en todo momento y le di consecución a todo esto a lo largo de mis procesos de participación en la academia, mostrando de que sí podemos hacer las cosas bien. Y en este caso, pues reconocerle a Guillermo su actividad
que siempre estuvo encima, a pesar de las diferentes actitudes que recibimos, que desgraciadamente pues no deberían de haberse presentado en ningún momento, a Guillermo Estrada por su trabajo y a mi querida Marina Vicario, que en todo momento entregaron el corazón para que esto se realizara y se hiciera correctamente. Mis felicitaciones a todos ustedes. Bien, gracias, te agradezco mucho, Carlos. ¿Alguna otra participación? Luis, Adelante, Guillermo. ya había hablado bastante, pero aquí en los agradecimientos, Eso se te da, no te preocupes. Adelante, Guillermo. los agradecimientos que dio Marina, siento que faltó Héctor Benítez, que también nos apoyó muchísimo en realizar todas estas cosas a través de la DGTIC. Nos ayudó a lanzar todo este sistema, que no nos fallara, que tuviéramos y que se pudiera presentar. Y no solo eso, sino que está disponible para volverlo a hacer, que siento yo que si esto lo podemos volver a realizar, pero como dice Luis, necesitamos la autorización, el visto bueno y colaborarlo, sacarlo otra vez con la SECTEI, que tiene ahora nuevo titular, que yo creo que sería muy bueno volverlo a difundir. No tuvimos forma, fue un poco carrereado porque se nos venían los tiempos electorales y se nos cruzaban cosas, pero volverlo a hacer, hay, como dice Marina, contenidos sumamente valiosos que pueden ser vistos de manera individual o se puede hacer una reedición de esta Semana de la Innovación porque está vigente lo que se presentó, lo que se hizo, el esfuerzo que se ha hecho, no de nosotros 4 que estamos aquí al frente, sino de 100 titulares de proyectos, más la gente que tienen ellos detrás. Creo que es muy justo volverlo a presentar. Gracias. Muy bien. Creo que Oscar Valle tiene levantada la mano, ¿verdad? Sí, gracias, muchas gracias. Buenas tardes, Adelante, buenas Oscar. noches. Pues realmente esto sorprende gratamente, digamos, el que a pesar de las grandes capacidades que se están mostrando, no hemos podido avanzar como se merece nuestra academia, ¿sí? La academia tiene toda una fortaleza y que, como lo mencionaba Carlos Merchán, pues, y existe también, ahora sí, un receptorio de toda esta información, todos los logros, que que debemos aprovechar también. O sea, se tiene el producto, se tiene el que requiere esta información pues, en toda la República y en donde en provincia pues hay más necesidades, ¿no? Entonces sí, creo que se está encontrando esa, esa, esa conexión, ¿verdad? Con gente, pues caramba, excelente, de los que acaban de presentarnos el trabajo, y sin duda lo que hay que hacer es encontrar ese enclave, esa liga, ¿no? Con las diferentes áreas, las diferentes eh, pues, centros de estudio en las cuales esto les va a ser de gran utilidad. Y es donde está la gran sorpresa, que si teniendo el producto, siendo el que lo requiere, no lo hayamos antes, sí ha hecho algunos esfuerzos, pero en este caso ya son hechos lo que está presentándose. Y pues los felicito ahora y los envidio gratamente. Gracias, Oscar. David León, por favor, David León. Adelante, David. Buenas Y tardes. buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. También una felicitación muy amplia por no solo la presentación, sino la realización de estos proyectos que ponen en la mira a la academia. Yo nada más preguntaría si hay posibilidad de que alguno de ellos se extienda o se prolongue más, o si ya se está iniciando alguna búsqueda de temáticas que le puedan interesar, así como le lograron interesar estos temas a la SECTEI, que ojalá hubiese otro, seguramente, de toda la vasta experiencia que ahorita comentó Oscar, ¿no? Y que podamos explorar la posibilidad de continuar con otros proyectos. Gusto de saludarles, gracias. Gracias, David. Pues a ver, digamos, un comentario personal es que
Estos proyectos se gestaron en la época en la que Pepe Albarrán era presidente de la academia. Eh, eh, Fue un acuerdo entre Pepe Albarrán y Bernardo Rosas buscar las áreas de colaboración. La pandemia convirtió los proyectos en objetos complejos. Entonces, lidiar con la sequía por un lado y con la pandemia por el otro lado fue un reto mayúsculo. Y pues cualquiera que haya tratado con la burocracia sabe que ese también es un reto. Entonces, mi reflexión es que uno tendría que pensar en qué proyectos la academia tiene algo que dar, yo creo que son muchos, pero por otro lado también de qué forma se puede beneficiar la academia de los proyectos que realizan. Yo creo que necesitamos necesariamente buscar un equilibrio entre ambas cosas. La propuesta de David me parece muy razonable, pero creo que tenemos que buscar que los proyectos que se acepten en la academia tengan ese compromiso entre las capacidades de la academia y de qué forma su ejecución nos beneficia. Muy bien, tengo ahorita en el micrófono a Carlos Morán. Por favor, Carlos, adelante. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, yo había oído hablar de los proyectos, ¿no? Que se había realizado este trabajo con la CERTEI, pero no tenía yo idea de qué era lo que se había hecho. Me da mucho gusto escuchar la elaboración de estos trabajos, creo que fueron sin duda muy exitosos y que el reflejo que se tiene, por otra parte, en el catálogo de proyectos potenciales, me refiero aquí ya al Congreso que se llevó a cabo, que está digitalizado, yo creo que es algo que hay que entrarle a conocerlo, ¿no? Yo no sé qué tanto se ha difundido o si ahorita está simplemente apenas integrándose, supongo que ya se integró y que lo podemos ver todos nosotros, el libro digital de CERTEI con la Academia de Ingeniería. Creo que vale mucho la pena entrar a conocerlo. Mis preguntas van por el lado de qué ha pasado después de haber terminado, ya tiene tiempo que terminaron algunos de ellos. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cuánto fue el costo? ¿Cuánto le dejó a la academia? ¿Cuál es el margen que tuvo la academia? Si es que lo tuvo. Y también, ¿qué sigue? Porque habiendo vivido esta experiencia, nuestra actual secretaria federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, yo creo que Humanidades e Innovación, yo creo que esto seguramente va a poder tener una continuidad también a nivel federal, independientemente que aquí se ha platicado de que puede tenerlo a nivel de la Ciudad de México. A lo mejor ahí nos pueden ustedes dar luces, Luis, sobre qué podría seguir y qué ha ocurrido con esas empresas y siguió adelante alguno de esos proyectos, qué está ocurriendo en este momento después de el tiempo que ha pasado. A ver, intentando responder más o menos en orden, no sé si alguno de los que está presente después quisiera agregar un comentario, sientes en libertad de hacerlo. Mira, en términos de costo, son proyectos, bueno, cada proyecto era aproximadamente de $1,000,000. Por las reglas de operación de la SECTEI, no había posibilidad de derivar un indirecto hacia la academia. Entonces, los beneficios para la academia fueron fundamentalmente en forma de algunos equipos que compramos para fortalecer la infraestructura de la academia. Algunos de los proyectos permitieron la contratación de algunos integrantes de la academia. En otros casos tuvimos que contratar, por ejemplo, en el caso de la producción de videos, contratamos a profesionistas que no eran parte de la academia, pero que eran expertos en el tema. Y por eso yo hablaba un poco de hay que buscar el equilibrio entre qué aceptamos y qué podemos hacer y qué nos deja algún tipo de beneficio. De los tres proyectos, digamos, el proyecto de Canal 21, que es un proyecto de factibilidad de tecnología, quedó claramente demostrado. No ha habido ninguna iniciativa ahorita para continuarlo en Canal 21, de ahí la iniciativa de traerlo a la Universidad Nacional o traerlo probablemente al Politécnico. Que creemos que para cuestiones de educación a distancia, que son cada vez más importantes, el proyecto tiene un enorme potencial. Guillermo ha estudiado, además del asunto de la transmisión de la señal de ida, ha estudiado también el problema del regreso, para el asunto de cómo resolver el problema del feedback, probablemente pues, poder explicarles. En el caso de la semana, nosotros pensamos que
que la estructura que se generó, que es crear repositorios que documenten los proyectos exitosos, es una muy buena idea que se debería continuar independientemente de quién esté a cargo de la Secretaría de la Ciudad de México, de la Secretaría Federal, porque crea una memoria que no se destruye de qué se hizo y cómo se hizo y qué cosas se hicieron bien y cosas tuvieron más impacto. Creo que es lo que yo podría decir. No sé, de los que participaron como expositores, quién quisiera agregar algún comentario a la pregunta, por favor, de Carlos Mora. Sí, yo quisiera agregar, Carlos, un par de cosas. Voy a hablar por la Semana de la Innovación. La Semana de la Innovación, en verdad, les prometo que costó mucho más de 1 millón de pesos. De entrada, porque imaginen ustedes un escenario donde cuando yo me incorporo, que además yo ya venía trabajando con el equipo presencial, y vale aquí hacer un paréntesis para subrayar que ningún miembro de la academia fue contratado o pagado con ese fondo, en el caso de la Semana de la Innovación, ninguno. Muy por el contrario. Entonces, cuando yo me incorporo, ya se habían adquirido insumos para poder soportar un evento presencial, Carlos. En cambio, cuando ya lo hacemos virtual, imagina, Carlos, que lo que se había pagado, por ejemplo, de hospedaje de 1 año, si se realizó al final 3 años después, pues aquí también agradezco directamente tanto a Luis Álvarez y Casa como a Guillermo Medina, que de su bolsa pagaron los hosts. Entonces, pues son cosas que no están reflejadas en la contabilidad. Cuando yo llego veo que hay cosas que no se reflejaron y que yo diría que incluso tendríamos que reflejarlo contablemente de algún modo porque ustedes saben las situaciones que se presentaron y que son del todo injustas. Por otro lado, bueno, no les puedo compartir ahorita el ebook porque estamos con el proceso del trámite de ISBN, pero sí les copio ahorita en el WhatsApp el link de nuevo de la cuenta de YouTube, del canal de YouTube, donde está absolutamente todo. Yo invitaría a nuestras comisiones de especialidad a que revisen, como vieron ahí, las temáticas son variadas, ahí tenemos a los ambientalistas con algunas ideas y enlaces a los equipos de trabajo que ahí se presentan, los que nos dedicamos en la CIC a telecomunicaciones, electrónica, en general las 2 comisiones de TI o hasta los mecatrónicos y por supuesto tenemos hasta una comisión que tiene que ver con salud. Agregaría ¿qué viene para nosotros? ¿Qué viene para la academia? Esto yo repito, es digno de revisión porque en gran medida, y Rosaura Ruiz en la inauguración lo decía, en la inauguración de la Semana de la Innovación lo decía, en gran medida el espíritu, por un lado, de la SECTEI, como por otro lado de la red de ECOS, y por supuesto de lo que fue el reflejo del trabajo de todos ellos en coordinación y apoyo de nosotros con la Semana de la Innovación en este caso, pues sí refleja la política de gobierno actual. Entonces es para nosotros un material de política pública muy, muy interesante. Para los que estamos constantemente bajando fondos, también lo es. Y en el caso de la SECTEI, la red ECO sigue, no solamente hay una red ECOS, hay una red de emprendimiento, algunos estamos participando, ¿verdad, Memo Medina? Nos invitan, estamos haciendo porque las empresas, a tu pregunta, ¿qué pasó con las empresas? Las empresas siguen creciendo afortunadamente, están visibilizadas por el gobierno de la ciudad, ahora también están visibilizadas por el gobierno federal. Y para la Academia de Ingeniería es muy, muy importante estar considerando incidir en el Plan México. Nuestro presidente hoy está en una reunión muy, muy importante, también con el equipo de gobierno de nuestra presidenta, y creo que todo esto pinta maravillosamente para todos nosotros. Me refiero al país. Gracias. Muy bien. Tengo alguna participación, Guillermo. Guillermo, tú primero, tocayo, porque si no empiezo yo y luego no paro. Sí, muy rápido. Desde el lado del tema de transferencia de tecnología, yo diría que la academia debe estar muy contenta porque
el proyecto reorientó sus energías para atender un tema central que fue la pandemia. O sea, así tal cual, ¿no? Y aunque fueron tiros, no fueron en cantidad, pero creo que fueron en la calidad de los disparos o de los aciertos fue muy valioso. ¿Qué pasó? Las mascarillas se fabricaron y se donaron y se utilizaron en muchos de los hospitales de la Ciudad de México, con un trabajo tremendo del Instituto de Materiales para poder hacer el material filtrante con las condiciones que permitieran trabajar al personal médico, y no me quiero extender más porque creo que está muy claro. Y bueno, eventualmente la empresa fabricó un gran número de dispositivos mientras duró la pandemia. Cuando la pandemia termina y se normaliza la proveeduría de este tipo de dispositivos médicos, bueno, evidentemente ya reducen el producto y ya la empresa no nos comentó si decidió mantener esa línea de manufactura, pero se cumplió el objetivo. Lo mismo con el tema de los hisopos. Lamentablemente hubo otros dispositivos que no se logró por tiempo, o sea, los termómetros, por ejemplo, y los oxímetros no estaban en una etapa muy temprana de desarrollo cuando llegó la pandemia, entonces bueno, ya no fue posible, pero se lograron varios puntos de mucho impacto. El Hospital Infantil de México utilizó mucha de la información del desarrollo de los hisopos para temas personales también, temas institucionales, aplicándolos a la toma de muestras para otro tipo de padecimientos. En fin, hubo una derrama de beneficios muy importante. Eso como consecuencia y el posterior del proyecto. Esto ya fue cuando los proyectos se cerraron. Y finalmente yo diría que existe una línea adicional que esto podría continuar, o tal vez dos. Una es en el tema de transferencia de tecnología, con esta experiencia acumulada, cuando la academia lo considere pertinente, se puede ir, como bien lo comentan, tanto a SECTEI como a CONACYT a decir, oye, hicimos esto que fue muy bueno, podríamos replicarlo, hacer un proyecto adicional, formar desde hacer capacitación en temas de gestión de la transferencia de tecnología, apoyar proyectos a nivel nacional o a nivel local, y se puede continuar con el esfuerzo si la academia lo decide así. Está todo para hacerlo. Están los documentos, los manuales, hay personal, la academia tiene muchísimas capacidades, se puede hacer por ese lado. Y por otro lado, sin depender de la SECTEI o del CONACYT, con la información que se conserve y las capacidades formadas, podríamos iniciar el día que ustedes digan un programa de capacitación. La academia tiene programas de capacitación. Este tema se puede sumar inmediatamente a la impartición de cursos y talleres para miembros de la academia y el público interesado. Ya un diplomado en transferencia de tecnología y los procesos que están alrededor de él, la importancia de la vinculación, cómo se evalúan los proyectos para la factibilidad, en fin, se puede hacer ya. De nuestra parte estamos completamente disponibles, no le generaría un costo a la academia importante y yo creo que más bien le podría representar un servicio para los miembros y para tal vez gente externa, a lo mejor poner alguna cuota de recuperación y generar a la academia algún ingreso, así que ahí lo dejo, pero existen posibilidades de dar continuidad a lo que hicimos. Muchas gracias. Muy bien. Guillermo. Sí, Carlos, comentando bueno, dos cosas. Uno, ¿qué le quedó a la academia? Bueno, primero, el haber participado y el haber trabajado académicos en estos proyectos, impulsando cosas en la Ciudad de México. Eso para mí es algo sumamente importante que lo hicimos y quedó constancia y está registrado y está, como dice Marina, no solo todo el repositorio y el acervo, sino se puede volver a presentar porque todo está guardado en los servidores de la UNAM. Claro, ahí habría, además de que convencer a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, sino también a Héctor Benítez en la UNAM, que nos vuelva a apoyar para que hagamos esto. Eso está ahí y se puede reeditar sin ningún problema, creo yo. El otro que tú mencionabas, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con el proyecto que hicimos de transmisión de datos? Como te digo, ya empezamos algunas búsquedas en los estados, sobre todo en aquellos que tienen mucho problema de dispersión. Esto ya lo presenté yo la semana pasada, el que me envió nuestro presidente Alberto
a Guadalajara a presentar qué estamos haciendo en la academia. Presenté 2 proyectos que Salma me designó dentro del grupo del CEICE a trabajar en la parte de redes de fibra óptica. Entonces les fui a presentar las redes nacionales basadas sobre todo en derechos de vía, tanto de carretera como de ferrocarril, cosa que vamos avanzando. Estamos hablando ya con la gente de Capufe y con la gente de la Secretaría de Comunicaciones, y tenemos cita para la siguiente semana con la gente de ferrocarriles. Queremos empezar ya con el transísmico, empezar a convencerlos de cómo podemos colaborar con ellos. Y en la parte, como les digo, de televisión digital, tenemos pendiente hablar ya con la gente del gobierno del estado de Michoacán para ver si podemos aprovechar la red que tiene, que es muy importante. Son 13 televisores que tienen en todo el territorio y que cubren casi el 70% de Michoacán, para poder atender escuelas primarias con transmisión de contenidos. Eso, como te digo, lo estamos comentando con Diodoro Guerra, que está muy interesado en este asunto y que pues obviamente su experiencia tanto en la parte educativa, comunicaciones, como que ya fue secretario de Educación en Michoacán y tiene mucho conocimiento y sensibilidad en la zona. Es todo, gracias. Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. Demetrio Santamaría, por favor. Muy buenas tardes a todos, felicidades. A mí me gustaría saber cómo fue el enlace que tuvieron. Recuerdo cuando el doctor Luis Álvarez y Casa fue presidente, encargó 6 proyectos estratégicos de posicionamiento de cambio climático, de educación, de riesgos, etcétera. Y por ahí vi que participó en esta semana de innovación la arquitecta Miriam Ursúa sobre sismos. Hubo mención de estos trabajos de posicionamiento. Invitaron al coordinador, por ejemplo, a Carlos Gutiérrez, que trabaja en el CENAPREP, que es el director de tecnologías. O sea, hay alguna conexión entre lo que ha hecho la academia con este nuevo esfuerzo, porque decían que tienen A el ver, Demetrio, posicionamiento de todo esto, ¿no? Y mira, cuál es te- el, te- el enlace que tienen para dar continuidad, sobre todo lo que decía Carlos, ¿no? ¿Qué a ver, proyectos surgieron y ese tipo de cosas? son 2 asuntos que funcionaron en carriles distintos. Ujú. Los documentos estratégicos, yo los terminé y se los entregué a la presidenta que me sucedió, con la intención de que ella llevase a cabo las actividades de difusión de los documentos y que los presentara en los foros necesarios. Los 6 documentos fueron concluidos y, si no me equivoco, cuando menos cuando los entregué estuvieron disponibles en el sitio de la academia. No lo he verificado últimamente. Esos documentos eran elementos que servirían o que debiesen haber servido para que la academia se posicionara en todos los temas que tratamos. Recuerden que eran 6 documentos estratégicos. No se vincularon con la Semana de Innovación porque el requisito de los proyectos que se presentaron en la Semana de Innovación es que fueron auspiciados por la SECTEI. No fueron proyectos auspiciados por la academia, sino proyectos auspiciados por SECTEI. Entonces, el énfasis estuvo en mostrar de manera pública los esfuerzos de innovación de la Ciudad de México, y en eso nos concentramos. Yo sí creo que digamos, la experiencia que tuvimos en la producción de repositorios y en la producción de los videos es algo que sería claramente también extrapolable para la academia. Me parece que es una estrategia de comunicación, sobre todo en estos tiempos, muy útil, que deberíamos de retomar. Y me parece también que podríamos, en función de los documentos que mencionas, quizá producir algunos videos cortos que permitan resumir las recomendaciones que tenían todos los documentos técnicos. Tuvieron al final una serie de recomendaciones y de estrategias clave que, en mi opinión, siguen siendo perfectamente vigentes.
y que creo que la academia, bueno, eso lo hablaré con Alberto Lepe ahora que es presidente, para ver de qué forma podemos retomar esas recomendaciones como parte de la participación de la academia en este momento en algunos foros nacionales para definir el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ok. Carlos, no Bueno, sé si es otra creo que es intervención o es... importante poner este Sí. tipo de cosas, los esfuerzos, conjuntarlos, ¿no? Ujú, yo estoy de acuerdo. Carlos, no sé si es la mano de la vez pasada o es Sí, otra. no, es este agradecimiento. Ah, Muchas gracias muy por bien. sus respuestas, fueron bastante amplias. Me insistiría yo nada más en que a lo mejor les falta muy poquito para completar información, como por ejemplo la producción de los hisopos y las mascarillas, y en fin, ¿qué pasó? Y luego, aunque se haya atenuado y haya cambiado todo, pero seguramente fue una experiencia muy exitosa de Pico en estos temas, y otras cosas que sí seguramente van a tener continuidad, o debiéramos de darles continuidad, y debiéramos además estimular la participación de otros miembros de la academia, y en fin, sacarle más partido a algo que sin duda fue un esfuerzo muy inteligente, muy bien hecho por parte de ustedes, así que muchas felicidades. Le preguntaría yo nada más a Marina, o le pediría a Marina si nos pudiera también ayudar son 100 videos disponibles en YouTube, a lo mejor podríamos jerarquizar un poco, ¿no? Que nos permitieran facilitar la vida sobre lo que pudiera ser de mayor interés panorámico para los académicos, si es el caso, en tanto ya sale el libro digital y se puede consultar de una manera más completa. Y no sé si en el caso, vi que ahí también había, dentro de los temas que se trataron, temas de electromovilidad. Supongo, porque también es algo que manejó Bernardo, que se presentaron mapas de ruta tecnológica, los que trabajó el gobierno de la ciudad. Y ese es un tema que es absolutamente importante, y creo que es un tema que además nosotros hemos estado recomendando desde hace muchos años. El país ha estado rezagado en la creación de mapas de ruta tecnológica, y creo que debiéramos estarlos haciendo, ¿eh? El mapa de ruta tecnológica del transporte que me tocó a mí, además, empujar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, después fue acompañado con el de la ciudad, el de electromovilidad, pero a lo mejor se presentaron los demás mapas de ruta, y creo que es algo que además la academia podría también impulsar, y me encantaría ver el video que correspondiente si se dio en el Congreso. Y en fin, muchas felicidades a todos por la presentación que nos han hecho. Gracias, Carlos. Y Carlos, Novio, en el ebook está organizado justo como lo planteas, bueno, más que nada sobre los ejes temáticos, y en el propio libro, como está visibilizado a través de lo que fueron los auditorios. El auditorio Mario Molina para nosotros era el auditorio donde estaban esos proyectos, digamos, insignes. Entonces, esta es una buena pista. Voy a hablar con Alberto Lepe. Yo les quiero compartir que tenemos una situación ahí interesante con el tema del ISBN, no tanto porque el trámite sea complejo, sino porque no ha sido fácil retomar quien generó, digamos que el registro oficial, y bueno, hay una serie de trámites burocráticos que desatorar en Indautor al respecto, pero antes se tiene que resolver también el nombramiento oficial, la protocolización notarial, pues, del poder de Alberto. Entonces, pero yo creo, Carlos, que Alberto nos podría autorizar que lo entreguemos como material de trabajo, en tanto está el trámite que ya se inició, por supuesto, a los presidentes de las comisiones, ¿no? Y con eso, digo, porque el trabajo ya está, entonces yo lo vería factible. Y sí, la electromovilidad, pues vean el carro que ya vamos a tener, ¿verdad? Que ya se anunció como una de las empresas públicas con las que vamos a contar.
creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Que por cierto va a estar involucrado parte de los académicos. Humberto Sosa fue designado su escuela para el desarrollo de ese proyecto. Qué bueno saberlo. Soy orgullosamente politécnica también. Muy bien, Salomé. Bueno, pues no veo más participaciones. Cerraremos con esto la sesión. Muchas gracias a todos los que nos siguieron por Zoom y por cualquier otra plataforma. Muchas gracias a los tres ponentes, no solamente por su participación en este evento, sino por el esfuerzo a lo largo de la realización de los proyectos en condiciones que fueron particularmente difíciles. Creo que cumplimos con la intención de esta sesión, que era informar a los integrantes de la academia de qué consistían los mentados proyectos Consectei. Creo que esto quedó básicamente satisfecho y bueno, pues reiterarles mi agradecimiento y desearles una muy buena noche. Saludos. Muchas felicidades a todos. Gracias, Buenas felicidades noches. a todos. Felicidades, increíble trabajo. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta